Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante, pero muy útil. Y es que vamos a hablar de anillos. Concretamente te voy a enseñar cómo elegir el anillo perfecto para ti. Y no te vayas porque en él vas a aprender los materiales, las piedras preciosas, cómo determinar la calidad del anillo, cómo ahorrar en ese anillo e incluso determinar qué estilo va bien para nosotros dependiendo del tipo de gema que elijamos en ese anillo. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar el material. Y es que comúnmente estamos acostumbrados a la plata y al oro, pero hay muchos más materiales más caros y más baratos de los que se puede confeccionar un anillo. En este caso vamos a hablar de los más comunes específicamente, pero te voy a nombrar otros que puedes también incluir en esta lista. Para empezar tenemos el paladio. El paladio es un material bastante escaso, pero aporta bastante dureza, no se corroe tan fácilmente. Vamos, es un anillo que te va a durar muchísimo. Pero debido a su escasez, es verdad que su precio es bastante elevado. Otra alternativa a este material es el platino. Es prácticamente lo mismo que el paladio, pero no es tan escaso y por tanto el precio va a ser un poco más bajo. Más o menos igual que el del oro. Es cierto que hay varios tipos de oro, está el oro amarillo, el oro blanco, el oro rosa, incluso hay oro negro y oro rojo. Tendríamos el oro amarillo. El oro amarillo es el más común ya que el oro se extrae de por sí de ese color. No obstante, para hacer los anillos se suele alear con plata y con cobre. Y dependiendo de la cantidad de oro amarillo que tenga y la cantidad de plata y cobre, será de 9 a 24 quilates, siendo el de 24 quilates el de más composición de oro tenga. Luego tendríamos el de oro rosa. El oro rosa también es la misma aleación, con plata, con cobre y oro amarillo, lo que pasa que en este caso la cantidad de cobre es mucho mayor y nos da ese aspecto rosa rojizo. En este caso, como no puede ser de 24 quilates porque si no sería muy amarillo, iría de 9 a 18. Y luego, si quitamos la plata y ponemos más cobre, tendríamos el oro rojo, que este es un poco más difícil de conseguir porque no es un material muy usual. Y ya por último, pues tendríamos el oro blanco, que es una aleación de oro amarillo, con platino, con zinc y con níquel. Lo mismo, iría de 9 a 18, porque 24 ya sería muy amarillo. Y lo que queremos es un efecto blanco. Hay lo que se denomina un anillo de oro blanco, pero que realmente no es blanco porque es muy brillante y muy clarito, y no está hecho con oro, sino que está hecho con rodio. El rodio es un material que no se extrae de la tierra, sino que se fabrica. Y es muy difícil de hacer y por tanto es el metal más caro del mundo. Con lo cual los anillos hechos con rodio, aunque sean muy bonitos, son bastante caros. Incluso si se somete a un procedimiento químico, nos va a salir rodio negro y vamos a tener anillos de oro negro, pero en realidad no es oro, es rodio. Y más asequible que estos materiales pues estaría la plata esterlina o plata de ley, que acordaos que tiene que poner 925. Esto quiere decir que tiene un 92,5% de plata en su composición y el resto son metales para que sea un anillo de plata esterlina o de ley. Es mucho más asequible y también es una opción que se puede contemplar. Es verdad que no es la primera opción en cuanto a anillos de compromiso, pero sí para cualquier anillo que nos queramos comprar de fiesta y demás. Y luego hay otros materiales como el carburo de wolframio o de tungsteno, el circonio negro, el titanio y demás, que también son opciones mucho más baratas que la plata
y incluso más modernas que se están viendo mucho más ahora. Y otras opciones que son todavía más asequibles, como son el hierro y el acero inoxidable, pero que en cuestiones de joyería pues no están tan vistos y son mucho más difíciles de conseguir, ya que son de muy baja calidad. Entonces, a la hora de buscar el material de nuestro anillo, si es un anillo de compromiso, lo normal es que si tenemos un presupuesto medio, sea un anillo de oro o de platino, ¿no? Y dependiendo de los quilates, pues nos costará más o menos. Y ya para otros anillos, pues tenemos gran cantidad de materiales, como hemos visto. El segundo punto a la hora de elegir un anillo es ver las piedras preciosas. En el caso de las alianzas, por ejemplo, sobre todo aquí en España, no es común poner piedras preciosas, pero es verdad que últimamente hay una tendencia de poner un diamante dentro del anillo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es verdad que las alianzas de boda suelen estar recubiertas de diamantes, pero bueno, eso ya depende de nuestros gustos. Lo que sí es verdad que los anillos de compromiso, el clásico por excelencia, tiene diamantes. Y es que hay gran variedad de piedras preciosas, siendo el diamante de sangre, el diamante rojo, el más codiciado, el más caro del mundo. Y luego están los cuarzos, que son piedras preciosas mucho más baratas. El diamante es una piedra que no es nada asequible y por eso han hecho una versión química, una versión de laboratorio que no se llama diamante, se llama zirconita, que es como un diamante falso. En el caso de que queramos optar por estas piedras preciosas hechas en laboratorio, pues van a ser mucho más económicas, obviamente, con cualquier otra piedra. No obstante, si optas por un diamante, pues ahora te voy a dar algunas pautas para que veas su calidad y su precio. Como vimos en el oro, eso determinaba su cantidad en el anillo, y cuanto más cantidad de oro había, pues más quilates tenía. En el caso de los diamantes viene referido a su peso y a su tamaño, por decirlo así. Y es que van desde los 0,5 quilates, siendo un diamante bastante pequeñito, a los 4 quilates, que son diamantes un poco más grandes. Es verdad que hay mucho más grandes, pero en joyería normalmente se trabaja con eso. Luego tendríamos lo que es la pureza o la perfección del diamante. Y es que los diamantes que no son de laboratorio, sino que se extraen de las minas, tienen imperfecciones. Cuantas más imperfecciones tenga, más impuro, más feo va a ser ese diamante, con lo cual pues no es un diamante que guste mucho y su precio va a ser menor. Y cuanto más limpio esté de imperfecciones, pues va a ser mucho más codiciado, va a ser mucho más bonito y por ende su precio va a aumentar. Una categoría F1, Flawless One, quiere decir que ese diamante es impoluto, mientras que una categoría I3 quiere decir que ese diamante tiene bastantes imperfecciones visibles. Lo normal es que no te suelen vender este tipo de diamantes, ya que los anillos se ven un poco feos. Pero si quieres ahorrar algo en el presupuesto, puedes pedir que te enseñen diamantes de categoría V, que vienen siendo con imperfecciones bastante pequeñas, que casi para el ojo humano no son fáciles de ver. Asimismo, otra cosa que podría determinar la calidad del diamante es el color, ya que el diamante por excelencia es blanco transparente, mientras que también los hay de tonos amarillos. Estos diamantes de tonos amarillos pues suelen ser más feos, por lo cual lo mismo, son de menos calidad, más asequibles. Mientras que un diamante de categoría D, porque la categoría del color viene siendo como el abecedario, un diamante de categoría D quiere decir que es puro, que es súper transparente, mientras que un Z pues es bastante amarillo. Y ya otra cosa que también determina la calidad del diamante es el número de cortes de caras que tenga el diamante, pero esto ya tendríamos que ser bastante expertos para poder determinarlo y verlo. Entonces si que estamos en busca del diamante perfecto, lo normal es que en este caso
contratemos a un profesional que nos guíe, porque ya esto se escapa de nuestras manos. Otra opción en cuanto a piedras preciosas y demás, si lo que queremos es poner una piedra preciosa pero no tenemos demasiado presupuesto, hay artesanos, maestros artesanos que trabajan con trozos de piedras preciosas. Normalmente cuando se tallan y demás, pues esos cachitos de piedras preciosas normalmente no se quieren, y hay artesanos que las cogen y las meten en sus anillos. Entonces sería buena idea, si queremos meter una piedra preciosa pero no tenemos gran presupuesto, que preguntemos por estos trocitos de piedras preciosas que son de desecho, pero que igualmente pueden quedar muy bien en un anillo. Y bueno, y ya determinado el material y la piedra preciosa, vamos con el estilo. Normalmente el estilo de un anillo viene determinado por el diamante o la piedra preciosa que hayamos elegido, ya que dependiendo de su forma va a ser un estilo más romántico, más clásico y demás. Entonces, un anillo tipo corazón seguramente encajará más con una persona más romántica. Un anillo redondo, pues con una más elegante, más clásica. Un anillo pues tipo pera o marquesa puede que nos encaje más con una persona más vintage y demás. También es cierto que sobre todo en la joyería moderna y en la joyería de fiesta, no tanto en la nupcial, hay infinidad de creaciones. En este caso es muy difícil determinar un estilo, por lo que deberemos conocer muy bien a esa persona en el caso de que vayamos a regalar ese anillo, para determinar cuál comprar. No obstante, mi recomendación es que siempre que no sepamos qué anillo escoger, irnos por la opción clásica, que es el diamante redondo y el liso, ¿no? El que tiene el metal liso sin trenzados y demás. Entonces ya sabríamos determinar el material, los diamantes y demás. Y lo que nos quedaría es pues contar con la ayuda de un profesional para que nos ayude a encontrar la talla correcta y demás aspectos a la hora de elegir ese anillo. Una de mis recomendaciones, si queréis dar con el anillo perfecto, es que os lo hagan. Hay maestros joyeros que funden oro, o puedes llevarle el oro o el material que tengas de joyas que puedas tener en casa, joyas familiares y demás, y harán ese anillo con esos metales, y además lo harán personalizado a tu gusto o al gusto de la persona a la que se lo vayas a regalar. Es una buena alternativa, no es para nada cara, sobre todo si ya llevas el material, y seguramente será un anillo bastante simbólico y perfecto para esa persona o para ti mismo. Espero que este vídeo te sirva para elegir el anillo perfecto, tanto si es para ti como para una persona querida, y espero también verte pronto en un siguiente vídeo. Nos vemos. Au revoir.